Hace un mes hice un reto para dominar CSS en 30 días totalmente en vivo y siempre había una pregunta: ¿qué hace la propiedad display y cuál es la diferencia entre sus valores? Y bueno, el día de hoy te voy a explicar qué hace la propiedad display y sus valores. Sin nada más que decir, comencemos a aprender CSS. Y vamos a comenzar con este HTML, donde tengo un elemento h2 con la clase title y un elemento párrafo con la clase paragraph, ambos con la leyenda soy un elemento bloque. Y pasemos al CSS, que realmente es muy sencillo. Voy a seleccionar, por ejemplo, al elemento .title y veremos la propiedad display con sus valores distintos. La propiedad display indica cómo se va a comportar cada elemento en la página y por defecto todos los elementos tienen un display. Para saber qué display tienen los elementos, vamos a inspeccionar el navegador dando clic derecho e inspeccionar. Y voy a ver su HTML. Por ejemplo, voy a pasar al elemento H2. Aquí voy a ver que por defecto tiene estilos que da el navegador, o también llamados User Agent Style Sheet. Cada navegador da estilos distintos. Si veo por defecto, este elemento H2 tiene un display block y el elemento párrafo por defecto igual tiene un display block. Entonces hablemos de qué es display block. Bueno, el valor block lo que le dice a los elementos es que este elemento será por defecto un elemento bloque. Los elementos bloque tienen ciertas características. En primera, es que ocupan el 100% de su contenedor. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un contenedor nuevo, voy a darle la clase container, que el div también es un elemento bloque, y voy a ponerle, por ejemplo, dentro un elemento h2 que diga hola. Si yo al elemento container le doy un width de 300 píxeles y un borde de 2 píxeles sólido y negro para que veamos el contenedor, y después al h2 yo le doy un background color tomato, voy a poder observar que por defecto toma el 100% de su contenedor. Actualmente no se ve porque a todos los elementos les di un margin. Si yo quitara esto, ahora sí vas a poder ver cómo por defecto va a tomar el 100% de su contenedor. Entonces, todos los elementos con un display y el valor block van a tomar el 100% de su contenedor. Eso hará que creen un salto de línea. Entonces, por defecto, dos elementos bloque no se van a poner uno del lado del otro. Y también es que los elementos bloque, cuando le damos un width definido, por ejemplo un width de 300 píxeles, y le aplicamos un margin auto horizontalmente, va a centrar al elemento con márgenes automáticos. Si este elemento fuera, por ejemplo, en línea o inline block, esto no pasaría. Solamente los elementos bloque van a poder centrarse con margin auto. Otra característica es que los elementos bloque pueden utilizar sin problemas las propiedades del box model, como el width, el height, el padding, el borde y también los márgenes. Eso es lo que caracteriza a un elemento bloque. Normalmente se usan para crear diseños como cards o cualquier diseño que ocupe el box model en su totalidad y que además queramos que ocupe el 100% de su contenedor o que no haya otro elemento del lado de ese, aunque hay excepciones que veremos con Flexbox y Grid. Ahora hablemos del patrocinador del canal, el cual es Hostinger. En Hostinger podremos alojar nuestros proyectos web con la mejor calidad al mejor precio. Solamente ingresa a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento y vamos a elegir cualquier plan. En mi caso, el plan Premium, que me da muchos beneficios. Por ejemplo, dominio gratis, certificado SSL hasta 100 proyectos y muchos más beneficios. Y vamos a contratarlo por 48 meses. Bajaremos un poco y nos pedirá un cupón. Yo voy a poner AlexG en mayúsculas. Y ahora tenemos un ahorro del 64%. Por un plan de 4 años vamos a pagar $120. ¿Qué esperas para tener tus proyectos en internet? Y pasemos al valor inline en display. Para eso tengo dos elementos, un elemento A o anchor y un elemento span. Ambos elementos son elementos en línea. Tú lo puedes verificar viendo el inspector de elementos. Y tengo este HTML. Los elementos en línea tienen por defecto un display inline. Y sus características son que solamente ocupan su espacio de su contenido. Por ejemplo, voy a darle un background color tomato y vamos a visualizar que solamente ocupan su contenido. Si yo escribo más contenido,
solamente ocupan ese contenido. Y si hay espacio disponible, se ponen un elemento del lado del otro. En caso de que no haya espacio disponible, por ejemplo, de que yo creé más texto, entonces ahí se crea un salto de línea, pero solamente si no hay espacio disponible. Y también su característica es que tienen problemas al utilizar las propiedades del box model. Por ejemplo, si es span, yo le doy un width de 300 píxeles, no lo va a tomar. Un height de 100 píxeles tampoco lo va a tomar. O un padding solamente lo tomará hacia los costados. Arriba y abajo habrá un problema. Y es que si, por ejemplo, arriba de span y también arriba del elemento A, pongo, por ejemplo, un párrafo o un H2 que diga Hola Mundo, vamos a poder ver que este elemento span se sobrepone a Hola Mundo. Y esto es porque tiene problemas al usar propiedades del box model. Entonces, cuando tenemos un display inline, los elementos solamente ocuparán su contenido y tendrán problemas al utilizar propiedades del box model. Otra característica es que tú puedes ir a un elemento span y definirlo como bloque, y ahora si lo observas ya es un elemento bloque, ya toma el width y el height, pero vamos a darle el display block únicamente a span. Si lo observas, ya acepta el width, el height y además el padding sin problemas. También puedes, por ejemplo, ir al H2 y darle un display inline, y ahora se pone del lado de soy inline. En lo personal, no me gusta a mí usar la propiedad display con el valor inline, porque no puedes utilizar las propiedades del box model. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que span ocupe el width, el height, el padding y el margin sin problemas? Bueno, para eso hay una combinación de los dos valores, de display inline y display block, y esta es display inline block. Por defecto, ningún elemento HTML es un display inline block, y las características de un elemento display inline block son básicamente las mismas que los elementos en línea. El elemento se va a seguir comportando en línea. Quiero que veas span si yo le pongo un display inline block. Aparentemente es exactamente lo mismo que un elemento en línea, y sí, solamente con una característica que es esencial, y es que los elementos display inline block pueden utilizar todas las propiedades del box model. Por ejemplo, un width de 100 píxeles, un height de 80 píxeles, un padding de un em, y si lo observas, lo aplica. Pero si agrego lo mismo para el elemento link, que el elemento link es un elemento display inline, vamos a poder visualizar que no lo aplica de la misma forma. Entonces, si tú quieres que los elementos se pongan uno del lado del otro y además utilizar el box model, te recomiendo siempre usar un display inline block. Te salvará la vida. Y ahora pasemos con uno de los valores de display más poderosos. Para eso tengo una sección con la clase container y 3 imágenes. Y tengo este CSS que es muy sencillo y se ve de esta manera. Pasemos al contenedor que contiene las imágenes y usemos la propiedad display con el valor flex. Este valor permite activar un layout flexible teniendo como contexto un contenedor que se llama el flex container y sus hijos directos que se les llama flex items. Esto lo que hará es cambiar el comportamiento de los flex items, que actualmente son las imágenes. Si lo visualizamos, las imágenes son en bloque, además de tener un ancho mínimo y un width del 100% para que ocupen el 100% de su contenedor, y un object fit cover para que la imagen no pierda resolución al cambiarle los tamaños. Quiero que veas qué pasa si yo pongo un display flex al contenedor. Sus hijos se ven modificados, aunque son elementos bloque, se ponen uno del lado del otro. Y este display es uno de los más poderosos. Si quieres aprender a utilizarlo por completo, te voy a dejar un tutorial en la tarjeta que te aparecerá en este video. Pero lo curioso de display flex es que tiene dos valores. Display flex, que hace que el contenedor, que es container, se comporte como un elemento bloque, es decir, si pongo un elemento A debajo que diga soy en línea, lo pondrá debajo. Pero también tengo el valor display inline flex, que activa el contexto flexible, es decir, flexbox, al igual que display flex, pero ahora el contenedor se comportará como un elemento en línea. Y flexbox es muy poderoso porque, por ejemplo, si yo paso a las imágenes y les agrego la propiedad flex en 1 y una transición para flex que dure 0.5 segundos y además le activo el height, quiero que veas qué pasa si yo paso el mouse sobre una imagen y le doy un flex, por ejemplo, de 4. Y le voy a poner un min width, por ejemplo, de 50 píxeles y quiero que veas qué pasa. Tenemos esta animación con flexbox
usando muy pocas líneas. Si quieres aprender Flexbox, te voy a dejar un tutorial en la tarjeta de este video. Y por último veremos la propiedad display con el valor grid. Para eso tengo una sección con 3 imágenes dentro, al igual que en Flexbox. Y la propiedad display con el valor grid es la más poderosa que existe en CSS para crear layouts. Quiero que veas el CSS es casi idéntico al de Flexbox y lo que nos permite hacer la propiedad display con el valor grid es crear una grilla o una grid que tiene como contexto a un contenedor que será llamado el grid container y a sus hijos directos que serán llamados grid items. Esto lo que hará es cambiar el comportamiento de los flex items y crear un layout muy sencillo. Te lo voy a mostrar. ¿Qué pasa si yo pongo la propiedad grid template columns que me permite crear columnas y yo le voy a poner una función llamada repeat que sea autofit para que cree columnas automáticamente con un min-max, es decir, con un valor mínimo que sea, por ejemplo, del 100% o de 250 píxeles, depende cuál sea el menor, y como máximo mida una fracción. Y quiero que veas que si yo hago más grande el navegador, con solo 2 líneas de código, he creado un layout responsive con CSS Grid sin usar media queries, utilizando solamente 2 propiedades. Y al igual que en Flexbox tenemos el valor grid que hace que se active la grid y que su contenedor se comporte como un elemento bloque o display inline grid, que activa la grid pero hace que su contenedor se comporte como un elemento en línea. De igual manera, si quieres aprender a utilizar CSS Grid, te voy a dejar un tutorial en la tarjeta de este video. Y por último, si quieres dominar CSS desde cero a avanzado, te voy a compartir mi curso insignia de más de 24 horas. Solamente ve a alexgdesign.com/curso CSS y por el precio de una pizza vas a poder dominar CSS desde cero a avanzado. Más de 5,000 estudiantes ya dominaron CSS con este curso y el siguiente eres tú. Así que si quieres dominar CSS en un solo curso, no lo pienses más y accede al curso desde cero de CSS. Nos vemos en el siguiente video.